Soy Roberto Macías y en este nuevo episodio hablaré de patriotas expertos en utilizar tinglados societarios, sociedades offshore, paraísos fiscales y que también han sido grandes beneficiarios de indecentes amnistías fiscales. Os invito a acompañarme por este exótico viaje donde las élites del país y del mundo se burlan de todos. En estos últimos años, debido a las filtraciones internacionales y nacionales, hemos aprendido un amplio lenguaje jurídico tributario, convirtiéndonos en grandes eruditos en materia tributaria y fiscal. Fíjense, son tan sólidos y fuertes los conocimientos adquiridos en estos años de grandes escándalos internacionales que hemos aprendido a calificar a los grandes sinvergüenzas como delincuentes de cuello en blanco. Hablando con propiedad. Sin pretenderlo, nos hemos convertido en expertos sobre criminalidad económica, filtraciones, leaks y personas alertadoras, whistleblowers. Y antes de continuar con mi relato, quiero reconocer la importancia y el trabajo de los periodistas y sus fuentes. Sin ellos, la impunidad, la injusticia, la opacidad y la corrupción serían totales. El mundo de las filtraciones lo conozco muy bien. Por eso me atrevo a adentrarme en este fangal y desde esta perspectiva y con total seguridad puedo asegurarles que este sistema tributario y legal tienen más agujeros que un colador. Las élites económicas, financieras y políticas tienen un especial interés en mantener abiertas las alcantarillas opacas donde reina la evasión y el fraude. Mover sus capitales sin control o restricción alguna y sin cargas tributarias. Pero eso sí, al pequeño contribuyente es el que recibe la mayor presión y carga fiscal. Ese no se escapa vivo del sistema. Alguien puede creerse que este sistema tiene especial interés en combatir la corrupción, la evasión, el fraude y los paraísos fiscales cuando el mismo rey Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación que recibió 100 millones de Arabia Saudí según The Telegraph. A continuación, os presentaré un breve repaso sobre las mayores filtraciones internacionales y nacionales y el impacto que han tenido en nuestras vidas. Empezamos con los Pandora Papers. Es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que muestra la estructura financiera a nivel mundial para evitar el pago de impuestos. Es la mayor filtración de la historia con casi 12 millones de archivos al descubierto gracias al trabajo conjunto de más de 600 reporteros de investigación y 150 medios de comunicación en más de 100 países coordinados todos por el Consorcio Internacional de Periodistas. Fíjense, según un estudio de la OECD del año 2020 se estima que hay 11,3 billones de dólares ocultos a través de sociedades offshore en todo el planeta. El desvío de dinero a través de estos mecanismos supone solo en Europa el 10% del PIB. Entre las organizaciones que aparecen en estos papeles, atención, encontramos a la todopoderosa organización católica, los Legionarios de Cristo. Sí, los Legionarios de Cristo, según estos documentos, habrían intervenido a través de 2 fideicomisos neozelandeses a fondos de capital de riesgo en España entre los años 2015 y 2019. No hay que olvidar los escándalos por abusos sexuales de su fundador, Marcial Maciel, y la opacidad financiera de la congregación que motivaron una investigación del Vaticano en el año 2010. Días antes, los Legionarios de Cristo comenzaron a construir su estructura offshore. El dinero iba desde Nueva Zelanda hasta Reino Unido y una vez allí se repartía entre diversas inversiones, entre la que destaca los capitales de riesgo en España que impulsan empresas como Globo, Cabify o Wallbox. Esto es puro capitalismo religioso, lo más execrable dentro de una congregación religiosa. Pero antes de esta megafiltración conocida como los Pandora Papers, encontramos los papeles de Panamá. Una filtración de 11,5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca, la más grande en la historia del periodismo y la que tuvo y sigue teniendo mayor impacto a nivel mundial.
Los archivos incluyeron correos electrónicos, listado de sociedades beneficiarias, actas, escrituras y registros de sociedades offshore intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes en los últimos 40 años. Fueron filtrados por una fuente anónima, un diario alemán, y fueron compartidos por el consorcio de investigación con más de 370 periodistas, miembros de la organización en 76 países. La información incluyó datos de cuentas bancarias y de 214,488 empresas offshore conectadas con más de 200 países. Hasta las primeras revelaciones periodísticas conocidas a nivel mundial en simultáneo el día 3 de abril del año 2016, la gran mayoría de estas firmas creadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por su baja o nula tributación y en el anonimato de sus dueños se mantenían totalmente ocultas. Si bien su constitución es legal, venían siendo utilizadas desde hace décadas para evadir impuestos o esconder bienes y en el peor de los casos lavar o ocultar dinero proveniente del crimen organizado. Que aparecieron, figuraban más de un centenar de políticos de diferentes países, así como familiares o socios cercanos de 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine. En España, un escándalo reciente. Un whistleblower envió en 2016 a la plataforma Filtrala 15 gigabytes de datos. Esto eran 38,598 documentos relacionados con clientes de despachos y de una asesoría fiscal ubicada en el Paseo de la Castellana en Madrid. Entre los documentos incluyeron declaraciones fiscales, correos electrónicos y diferentes informaciones relacionadas con empresas, funcionarios públicos y grandes fortunas de todo el Estado. Los conocidos como papeles de la Castellana fueron una serie de reportajes publicados por el diario ES y La Marea. En ellos se desvelaban las fórmulas utilizadas por las grandes fortunas y sus empresarios para ocultar su patrimonio en Hacienda y evitar el pago de impuestos. Entre la información que destacó y que mayor repercusión tuvo, se trató la relacionada con la amnistía fiscal a la que se acogieron varios familiares de los Borbones. Cabe destacar que no todos los expedientes dentro de esta filtración revelaban un comportamiento censurable, ya que tras la amnistía fiscal aprobada por el gobierno, el dinero que se guardaba de forma irregular en el extranjero quedó totalmente perdonado. Hablemos de un escándalo más cercano, los UGT Papers. Según la UGT, realicé un copiado masivo de 22,500 ficheros del área de compras que entregué en parte a la prensa. Estas revelaciones periodísticas fueron de gran interés público y se demostraba con ellas gran parte de la inmoralidad y la indecencia sindical y por supuesto sirvieron para llevar ante los tribunales la supuesta financiación ilícita de la UGT. Sin duda, uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía y en España. Según las investigaciones judiciales, el supuesto fraude alcanza la cantidad de más de 40 millones de euros. Tras 7 años de instrucción, el juez ha llegado a la conclusión que hay indicios suficientes de presuntos delitos de fraude, subvenciones y falsedad contra 15 personas, entre ellas el exsecretario general del OGT, Francisco Fernández Sevilla, y otros 4 exdirigentes del sindicato. Otros 10 procesados que se sentarán en el banquillo son los proveedores llamados de confianza del sindicato que supuestamente confeccionaron facturas falsas para justificar las ayudas de forma irregular. Paradójicamente, en este caso, el alertador fue el primer condenado. En mi caso, la sentencia severa me condenó a 2 años de prisión por haber revelado la podredumbre sindical. Estos casos nos sirven para poner en valor las revelaciones periodísticas y para seguir reivindicando que alertar corrupción no es delito. Y no lo es desde la entrada de la Directiva 1937-2019 relativa a la protección de personas que informan de infracciones al derecho de la Unión. Soy Roberto Macías. Si te gustó este video, puedes compartirlo, difundirlo o hacer con él lo que te plazca.